Iglesia, muy buenos días. Dios les bendiga mucho. Dele un aplauso al Señor, tenga la bondad. Salude a la persona que tiene a su lado, por favor. Si usted le ve por primera vez, dele la más cordial bienvenida. Si es la primera vez que usted lo ve en esta casa, dele la bienvenida. Quiero darle también la más cordial bienvenida a las personas que siempre, cada domingo, están pendientes de la transmisión. Esperamos que la palabra que vamos a compartir a continuación sea de edificación para su vida. Amén. A las personas que nos visitan hoy, Dios los bendiga mucho. Tome asiento, tenga la bondad. Tenemos personitas que nos visitan hoy por primera vez. Levante su manita, por favor, para saludarles. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Lucía? Bienvenida a esta casa, bienvenida a este lugar. Allá atrás tenemos otro amiguito que nos visita. ¿Cómo es tu nombre? Samuel, tiene nombre de profeta este muchacho. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Samuel? Bienvenido a esta casa. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? O ya todos somos de la casa. Bueno, gloria a Dios por eso, amén. Qué bueno. ¿Sabe? Cuando mi esposa estaba ministrando, dijo algo clave. Está lista la mesa, está lista la casa. Y sabe que eso concuerda con algo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14. Días antes de su ascensión dijo el Señor: yo me voy y me voy a ir a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dijo en aquel momento: voy a ir a prepararlo. Y hoy escuché: el lugar está listo. Y la pregunta sería: ¿usted está listo? Por favor, dígame un amén, no me asuste. Cada día que pasa en esta temporada, de verdad es que se puede sentir en el ambiente espiritual lo cercano que está nuestro Salvador, lo pronto que está en acontecer aquello que hemos esperado durante tanto tiempo. En este tiempo, créame, se puede sentir, y muchos están hablando de esto, porque ya el tiempo se aproxima. Y vamos a estar hablando de los acontecimientos que son la antesala a este suceso. Amén. No hoy, durante estos días. Bueno, abra su Biblia, tenga la bondad, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Si usted ve una personita nueva, por favor, facilítese su Biblia, ayúdele a encontrar los textos, o si no, aquí en la pantalla van a estar para que usted los pueda leer. Amén. Cuando lo encuentre, deme un fuerte amén, tenga la bondad. Ok. Y leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde el 5 en adelante dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy yo digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra
y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y a otro y ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Y preste atención a esto. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes? Santo. Los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Amén. Padre, bendito, santo y sabio eres tú, mi Señor, que nos has revelado todas las cosas a través de tu palabra, Señor mío. También nos has dado sabiduría, inteligencia, entendimiento, y cada día la pedimos que la aumentes, mi Señor, para comprender con claridad lo que tú has querido decir siempre, Señor, lo que debemos saber, lo que es de suma importancia, porque si Cristo lo dijo, Señor mi Dios, es porque es digno de prestar atención, Señor. Y hoy, Padre bendito, estamos en torno a tu palabra, queriendo, Señor, que tú nos bendigas con los dichos de tu boca. Quita, Señor mi Dios, toda necedad, toda falta de entendimiento, toda incredulidad, Señor. Y que podamos, Padre, recibir, atesorar en nuestro corazón los dichos de tu boca, hacer bien con ellos, mi Padre. Te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes a ser diligentes, a atender a lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, guíame a mí como maestro, Señor, como el pastor que alimenta a este pueblo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, tenga la bondad y dígale a la persona que tiene a su lado, Dios le va a hablar. Por eso no se duerma. Por eso no se duerma. Amén. Y vamos a hablar de un tema que he titulado, es necesario que sepas esto. Así lo he titulado. Es necesario que sepas esto. ¿Y saber qué? ¿Se acuerda que les había hablado que íbamos a estar hablando acerca del cielo, acerca del infierno, para que nosotros tengamos más amplio el concepto, para que nosotros lo comprendamos? Porque sabe, hay gente que se pierde por falta de conocimiento. Hay gente que inclusive no sabe, o otros no creen, que estos lugares sean reales, tanto el cielo como el infierno. Tal vez como hijos de Dios quisiéramos creer que solo existe un lugar, que solo existiera el cielo como destino único después de la muerte. Pero no, hay más de un lugar. Y el Señor habla aquí muy claramente acerca del reino de los cielos y las tinieblas de afuera, o el horno de fuego, o el lago de fuego. En resumidas cuentas, el cielo o el infierno. Y hoy vamos a hablar acerca de ese lugar, del cual el Señor Jesucristo habló en muchas ocasiones. Hace mención seguidamente en su palabra, porque es necesario que usted y yo tengamos el conocimiento de estas cosas, de manera que no haya excusa y no digamos delante del Señor, es que yo no sabía. Es que yo no sabía, a mí nadie me lo dijo. No, hubo un pastor en Madrid, Cundinamarca, de la iglesia Torrefuerte en Manuel, que lo dijo, que lo anunció. Amén. Por eso es necesario que tú sepas esto. Porque muchas personas, oiga, viven su vida y aún inclusive en medio de la iglesia como si el infierno no existiera, como si el infierno no fuera real.
Se cree por lo regular, ¿cierto? La creencia popular es de que toda persona que muere se va para el cielo. Por eso muchas veces vemos nosotros en los carteles que invitan a los funerales, y sin importar quién sea, y tal vez la persona más mala, más despiadada, y le ponen un cartel allí en el día de su velorio: descansa en la paz del Señor. Ahora vamos a ver si esto es así. Y en esto también caben muchos interrogantes, ¿sabe? Porque nosotros creemos, y en efecto es así, de que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Pero también ¿qué? Y no se nos puede olvidar ni podemos omitir ese detalle. Los que no quieren comprender dicen: ¿cómo es posible que un Dios de amor envíe a la gente al infierno? Oye, y esto lo debemos comprender. ¿Por qué crees que Cristo vino a morir por ti y por mí? Para evitar que usted y yo vayamos a ese lugar de condenación, a ese lugar de tormento. Por eso el Señor vino a morir por usted y por mí. Y el Señor ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, hizo todo lo que tenía que hacer para que usted y yo no fuéramos allá. Si hay alguien que va a llegar allí, no es porque Dios quiere, sino porque esa persona tomó la decisión, la elección de irse para allá. Amén. Así funciona. ¿Tienes tú un libre albedrío, mi hermano, mi amado hermano? Lo tienes. Mire, si tú quieres, en esta misma hora, tú puedes pararte de tu silla, salir de este lugar e irte. ¿Quién te detiene, mi amado hermano? ¿Quién? Cuando tú te levantaste esta mañana, ¿viniste porque quisiste o te trajeron obligado? Ojalá vinieses por elección propia, te conviene. En su inmensa mayoría pasó así, ¿cierto? Te levantaste en la mañana porque dijiste: yo quiero ir a la iglesia, ¿sí? Y viniste a este lugar, pero lo hiciste por elección propia. El que se va para el infierno, porque habrán muchos allí, lo hace por elección propia, no porque sea la voluntad de Dios. Dios es bueno. Estamos en un tiempo de gracia, donde el Señor, oiga, a través del mensaje y la predicación del evangelio, quiere evitar de que muchos se pierdan, sino que más bien todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué cree que hay hombres, mujeres de Dios, que predicamos la palabra de Dios? Es con ese fin, es con ese propósito, es de que la gente se salve. ¿Se salve de qué? De la condenación eterna, de la cual vamos a hablar en unos momentos. Amén. Estamos en un tiempo de apostasía, en un tiempo de gran apostasía. Este tiempo, mire, es la antesala de la manifestación del hombre de pecado. De todos estos temas vamos a estar hablando estos días. De la manifestación del hombre de pecado, de allá donde habla el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Antes del surgimiento del hombre de pecado, del anticristo, hay un tiempo de gran apostasía. ¿Qué se conoce como apostasía? ¿Cuál es la definición de esa palabra? Una gran rebelión. Apostasía es rebelión. Rebelión tanto de la sociedad y rebelión en medio de la iglesia. Por eso inclusive se describe en la escritura a la iglesia del último tiempo como la iglesia de la Odisea. Porque hay apostasía tanto en el mundo. Usted mira cómo está el mundo. ¡Wow! Sufre violencia. Está terrible.
No solo en Colombia, por completo, ¿cierto? Y en las iglesias, mucha desobediencia, mucho libertinaje, poca consagración, poca santidad. En las iglesias, muchos viviendo liberalmente, de verdad, olvidándoseles que hay un terrible lugar de tormento. Y comienza aquí esta historia con un encuentro de un hombre con Cristo. Recurre a él, ¿sabe? Y era un centurión. ¿Quién era? ¿Qué era este tipo de persona? ¿Quién era un centurión? Un centurión era un oficial de alto rango del ejército romano. Y centurión porque estaba a cargo de varios hombres. No puede decirse que estrictamente era de 100 hombres. Por eso tal vez se le llamaría o pensaríamos que se le podría llamar centuria. No, una centuria la conformaban de 30 a 80 hombres. Y este centurión estaba a cargo de ellos en labores tácticas, en labores también administrativas, pero en pocas palabras era un soldado de alto rango en el ejército romano. Se lo identificaba, oiga bien, por su atuendo, por su indumentaria, que era diferente a la de un soldado raso, como pasa hoy en día de hoy, ¿cierto? En los uniformes de los oficiales, de generales, capitanes, siempre hay algo que lo identifica y lo diferencia de un soldado raso, ¿cierto? En aquel entonces, ¿qué era lo que lo diferenciaba? Tenía una armadura y dentro de su armadura tenía una túnica por lo regular blanca, que era lo que lo identificaba a él como un centurión. Y también era el único en medio del ejército, por decirlo así, que lo identificaba con el casco, tenía una cresta. Los demás soldados no la tenían, solo el de él tenía una cresta que era por lo regular roja, negra o blanca. Esa era la indumentaria de esto. Yo creo que al verlo era imponente. Su espada siempre la llevaba al lado izquierdo de su armadura y era una espada más corta. También tenía como un bastón de mando aquel hombre. Me imagino que al verlo de verdad imponía mucho respeto, ¿cierto? Créame, no es lo mismo hablar con un soldado raso, no desprestigiando ni mucho menos, sino lógicamente dándole el honor al rango o a la posición de la persona. Pero no es lo mismo hablar con un soldado, con un cabo, que hablar con un capitán, con un general, ¿cierto? Con un teniente. Aunque yo no conozco mucho el orden de los rangos, hablo como en un panorama muy general. Bueno, los que están en el ejército, los que tienen conocimiento, saben de lo que hablo. Bueno, entonces habla con este hombre, pero él es un hombre de autoridad, pero sabe, en medio del carácter de este hombre, a pesar de la autoridad que tiene, es un hombre humilde, que reconoce su condición. Y al encontrarse con Jesús, le dice, oye, yo necesito, por favor, mire, yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en el poder que tienes, yo creo en lo que tú puedes hacer. He visto tus milagros, he escuchado de tus milagros, por eso recurro a ti. Hay mentes tan malintencionadas que tergiversan la escritura y he escuchado, oiga, barbaridades que dicen, y más que todo esto viene de parte del colectivo LGTBI, tergiversando y mostrando lo que no es, diciendo de que posiblemente el siervo era o tenía algún vínculo emocional con este centurión. La Biblia no dice eso, ¿sí? Como para hacer conjeturas de cosas que no son. De todas maneras, un hombre humilde que tiene fe en Jesús y le dice, mi siervo está enfermo, ¿será que tú puedes orar por él? ¿Y qué le dice el Señor? Tranquilo, yo voy a tu casa, yo voy. Y dice, yo no soy digno de que vayas allí. No soy digno de que vayas. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y mi siervo será sano. ¿Cierto? ¿Y sabes qué es lo lindo aquí? Que el Señor no hace acepción de personas. Dice el Señor, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera.
En este caso, era un soldado, un oficial de alto rango que tenía fe en Jesús. Necesitaba que Dios lo favoreciera y en efecto, por la fe que había en este hombre, le favoreció. Pero no quiero quedarme por mucho tiempo allí porque es otro el tema que nos apremia. Y les da una lección a las personas que estaban con ellos. Les da una lección y les dice, el Señor se maravilló por la fe de él, ¿cierto? Porque sabes qué es lo que Dios quiere encontrar en ti y en mí. Eso, fe. Que tú creas en él. Que tú creas en su palabra. Eso es lo que Dios quiere ver. Si hay algo que Dios al Señor le cause contentamiento, es encontrar fe y confianza en ti. Hacia él, lógicamente. Amén. Y les decía, de cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Tanta fe. Y es por medio de la fe que nosotros alcanzamos el favor de Dios, ¿sabe? Es por fe. No haciendo pataleta, no renegando, ni mucho menos pagando, como han querido algunos enseñar. ¿Es por medio de qué? De la fe. Y les dijo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Primera mención. ¿El reino de qué? Mas los hijos del reino serán echados ¿dónde? En las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Después hablamos de este primer lugar del que hablamos ahorita. Vamos a hablar hoy en día de las tinieblas de afuera. Chinito, hazme un favor. Quítale los datos y ponle el wifi porque se está cortando mucho la transmisión. Gracias. Allí en el capítulo 13 vemos con mayor certeza a lo que el Señor se refiere. Allí en el capítulo 13, versículo 47, dice, asimismo, oiga bien, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red, ¿cierto? Una red de pescador. ¿Quién ha ido a pescar con tarraya? Yo no aprendí a lanzar eso. Y que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados dice que recogen ¿qué? Lo bueno en cestas, ¿cierto? Y lo malo lo echan ¿dónde? Afuera. Y dice el Señor por medio de esta parábola, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Una mención que hace en especial el Señor, haciendo referencia al infierno, haciendo referencia a un lugar de tormento. ¿Ah? Las tinieblas de afuera. Y quiero hacerte mención algo, oye, no hay un lugar intermedio. ¿Qué lugar intermedio nosotros? ¿De cuál hemos escuchado hablar? ¿Quién me dice? Del purgatorio, ¿cierto? El purgatorio. El purgatorio. Un lugar, oiga bien, que es un concepto dogmático. Un concepto dogmático de la tradición o de la religión católica. ¿Sí? Muchos estábamos familiarizados con este término, el purgatorio. Pero ¿saben? El cual dice, porque estuve leyendo acerca de, no se puede definir como un espacio físico, sino más bien como un estado del alma transitorio, de purificación y expiación. Póngale cuidado, ¿sí? De purificación, expiación, ¿sí? Supuestamente. Digo supuesto, porque entonces, ¿dónde queda la obra de Cristo en la cruz del Calvario?
Entonces, ¿no fue suficiente la obra de Cristo en la cruz del Calvario para expiar al hombre de sus pecados, que tiene que ser mandado a un lugar de tormento o a un estado de tormento para acabar de purificar su alma? Si la palabra de Dios dice que la sangre derramada de Jesucristo, del Cordero, purifica nuestras almas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí se dice que esto es con el propósito de purificar y expiar el alma después de la muerte. Las personas que han fallecido en estado de gracia, dice, ¿sí?, sufren pena temporal. O sea que es solo por un tiempo, ¿sí? Entra por un tiempo mientras comienza el proceso de purificación y expiación, pero después sale para acceder a la visión, dice, beatífica. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará en el cielo tarde o temprano, se afirma que esto puede ser más rápido, se acorta el tiempo de sufrimiento de purga del alma por medio de tres cosas. Oiga bien. Uno, la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué cree que se hace las misas a los muertos por la cual se le cobran unos pesitos, ¿cierto? O sea, eso no es gratis. Si usted quiere que recen por el alma del que está el que está en pena y Dios lo saque a descansar, eso cuesta una platica y unos pesitos. Eso no es gratis. Entre más misas, pues más plata. Y nos critican a nosotros, ¿cierto? Pero entonces se le dice a las personas de que hay que pagar la misa, entonces que hay que hacer el novenario, hay que hacer la misa de los tantos años, de los tantos días. Eso es muy común, porque ese es el dogma de la iglesia, ¿sabe? En segundo lugar, las plegarias por los muertos. Ahí es donde pues surge también la idea de lo que se habla, de lo que se reza comúnmente, los novenarios, ¿sí?, las 9 noches, y hay que rezar por el alma del difunto. Las plegarias, que de ahí usted ve pues a las señoras ahí en el velorio y rece y dele la vuelta al escapulario, al rosario, y dele la vuelta y pepita tras pepita, y que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar ok, todo esto, ¿cierto? Y en tercer lugar, las indulgencias. Las indulgencias, que es un pago que se hace en dinero para que entre tanto la ofrenda llegue al fondo del cofre o a la cuenta del banco. Sí, porque los tiempos han avanzado, ¿cierto? Ya cuando. Entonces dice que el alma sale del purgatorio a la visión beatífica o al cielo, ¿cierto? Qué fácil que fuese así, ¿cierto? Los ricos no tendrían de qué preocuparse, ¿cierto? Si mueren en pecado, pues a punta de dinero los meten al cielo, como diría cierta profeta por ahí. Pero entonces, no es de esta manera, porque inclusive, les cuento aquí un datico, ¿usted sabe por qué surge la Reforma Protestante? Debido a estos dogmas abusivos, mentiras y engaños. Había en aquel siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, la venta de indulgencias, y como la gente no tenía acceso a las escrituras, únicamente los sacerdotes eran los que las conocían y las leían. Bueno, ya ni las leían, eran los que les enseñaban al pueblo, y la gente, ¿qué tenía que hacer? Creer en lo que le decían los obispos, el papa, los sacerdotes. Y levantaban a comerciantes de la fe a vender indulgencias. Había uno muy famoso, si quiere anótelo por ahí para que lea su biografía. Un hombre contemporáneo a Martín Lutero, John Texel. John Texel, un famoso vendedor de indulgencias. Él era el que iba por el imperio
vendiendo indulgencias por el reino, vendiendo indulgencias. Quiere que su familiar salga pronto del purgatorio, deposite una moneda en el cofre y apenas la moneda caiga al fondo del cofre, el alma del que está en el purgatorio sale para la presencia de Dios. ¿De dónde cree que recaudaron tanto dinero para construir la Basílica de San Pedro? Para eso se necesitó harta plática. Bueno, entonces, esto se establece en la Iglesia Católica, inclusive en el Concilio de Florencia en el año 1431, y ese concilio se extiende hasta el 439. Espero que le guste la historia y no se me duerma. Y se confirma después en el Concilio de León, o primero en el Concilio de León, que fue primero, ese fue en el 1274. Ahí se confirma esto y queda como decreto para ser enseñado, predicado y aplicado. ¿Cierto? Pero ya la Iglesia Protestante, ¿por qué no lo aplica? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no está en las Escrituras. O sea, qué fácil. Y mire que esto va completamente en contra de la sana doctrina, porque si dice aquí que el que fallece, ¿cierto? Muere pues lógicamente que en gracia, pero si tiene que ir a cumplir allá un acto de penitencia para acabar de purificar su alma, entonces ¿dónde queda lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? La obra de redención, la obra redentora de Cristo. ¿Es insuficiente entonces? Si Él dice que Él hace todo perfecto. El Señor hace todo completo, Él no deja nada a medias. Amén. Y ya, si una persona es salva, ya es salva. Pues, mire, esta gente no ha comprendido y no ha entendido la justificación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Porque Él murió por nosotros, pagando por nuestros pecados, y dice, Él es el que perdona todos tus pecados. Salmo número 103, no algunos. Él dice, Él no es el que perdona solo algunos, sino todos tus pecados, de principio a fin. Y toma todos aquellos pecados, todos, dice que los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Ya, nuestro prontuario, nuestra pizarra, todo aquello, esa acta de decretos que había en contra de nosotros fue borrada, fue eliminada, fue clavada en la cruz. Podemos estar tranquilos por esa parte. ¿Amén? Entonces no existe este lugar transitorio. Este lugar, el purgatorio, no está en las Escrituras. El Señor no menciona nada acerca de esto. Bueno. Dice aquí, les leo una parte que se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Ahora, Dios dice que nosotros seamos santos, pero en vida. Sed santos porque yo soy santo. Pero eso se lo dijo a los vivos, no a los que ya habían muerto. Ya un muerto pues ya no puede pecar. Sed santos porque yo soy santo. Y eso le decía el Señor a sus discípulos. Amén. Entonces no aplica esto si nosotros lo vemos teológicamente hablando. Bueno, ahora, ¿por qué el Señor les llama las tinieblas de afuera? Pues resulta que el infierno proviene de una palabra griega que se le dice o se escribiría o se leería Gehenna. El Gehenna, que es el infierno. El Gehenna. Y este nombre se deriva del hebreo Inom. Inom, esto es la etimología de estas palabras. Bueno, y esto quiere decir los valles de hijos de Inom, o el valle de los hijos de Inom,
en el que sacrificaban en tiempos pasados a los niños y los pasaban por fuego. ¿Han leído eso en la escritura? Que sacrificaban a los niños y los echaban en hornos de fuego, que era un ídolo abominable. Las personas que no amaban a sus hijitos, a los hijitos no deseados, iban y los echaban a un monumento grandote que era como un horno y tenía sus brazos movibles. Allá echaban sus niñitos en ese horno, y ese horno o ese ídolo en forma de horno, o ese horno en forma de ídolo, mejor, estaba en el valle de Hinnom, ¿sí? Pero mire lo que pasa, y mire, no por coincidencia, después ese lugar se convierte en el basurero de Jerusalén, donde la gente iba a quemar la basura. Por eso siempre había fuego ardiendo, y allí se quemaban los desechos. No había el sistema que tenemos hoy en día, que pasaba el carro de la basura recogiendo allí lo que usted saca a la esquina. No, allí la gente iba y botaba sus desechos. Por eso siempre había fuego ardiendo. El Señor por eso le dice las tinieblas de afuera, o sea, lo que estaba afuera de ¿qué? De la ciudad de Jerusalén. Por eso le llaman las tinieblas de afuera, ¿ok? Eso sucede por allá en el 638, que eso se convierte en un basurero, antes de Cristo, lógicamente. Ahora, quiero enseñarle una cosa, y présteme atención. El infierno no es el mismo que el Seol. El Gehenna no es el mismo que el Seol. Son dos lugares distintos. Amén. ¿Qué es el Seol? Vaya conmigo usted por allá a Lucas capítulo 16, tenga la bondad. 16. No anoté la cita, pero estoy seguro que está allí. No, sí la anoté. Lucas capítulo 16. Sé que estos temas son un poco complicados de digerir, pero de verdad es importante que usted lo tenga en cuenta, porque son lugares que le recomiendo que usted los conozca solo por teoría. Por teoría. Solo escuche de ellos, no los quiera ir a conocer. Porque si quiere, bien puede. Solo que es que no se lo recomiendo. Bueno, porque ¿recuerda quiénes nombramos allá donde estábamos leyendo en Mateo capítulo 8? Algunos hijos del reino. Algunos hijos del reino. Pastor, nos tiene que explicar eso, se los voy a explicar con mucho gusto. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está esto? A ver, el rico y Lázaro, allá en el 19. Que no lo cuenta Jesús, oiga bien, como una parábola. No es una parábola. No es una parábola. Preguntando los fariseos, espere, ya, 19. Había un hombre rico, no dice que es parábola, que se vestía con púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. El seno de Abraham se encontraba en el Seol. Ya no está ahí, pero se encontraba en el Seol. Bueno, en el lugar de los muertos. Bueno, y murió también el rico y fue sepultado. Pero no dice que fue llevado al seno de Abraham, ¿cierto? ¿Y en dónde? En el Hades. El Hades es igual al Seol, ¿sí? Seol en hebreo, o Sheol, y Hades en griego. Bueno, alzó sus ojos estando en tormentos. Uy, espérese, ¿cómo así?
Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, mire, y préstele atención a esto. ¿Una gran qué? Esto querría decir mejor un gran abismo. Un abismo profundo del cual vamos a estar hablando ahorita, porque ese abismo se lo conoce como el Tártaro. El Tártaro. ¿Ha escuchado usted alguna vez de esto? Bueno, el Tártaro. Una gran cima, un tremendo abismo, un abismo profundo. ¿Dónde estoy? Me perdí. Ajá, está puesta entre vosotros y nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. En medio de todo les quiso decir que lean la Biblia. Allá la tienen. Ahí encuentran el testimonio de esto, ¿sí? Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Y fue alguien de entre los muertos? Se llama Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que como Jonás estuvo por 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo o del gran pez, el Señor también bajó a las partes más bajas de la tierra para dar testimonio a los espíritus encarcelados que estaban en el Tártaro, confirmándole su victoria sobre la muerte. ¿Estamos bien con esto? Entonces, lo escucharon. Hasta hoy en día no lo escuchan. ¿A cuántos se les predica de Cristo? ¿A cuántos se les habla de aquel que resucitó de entre los muertos, que estuvo en el Hades? Y no le creen y no lo escuchan. Por eso Abraham fue sabio cuando dijo: si alguno fuere, tampoco lo oirán. Porque hay muchos que no creen. Hay muchos que a veces también ni les interesa. Ojalá que en medio de la iglesia haya quien atienda y diga: no, yo sí. ¿Ok? Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y así ha sido. ¿Por qué cree que en alguna porción de la escritura dice que serán muchos los que se pierden? Porque no escuchan el testimonio y no atienden. Y piensan que esto es fantasía. Piensan que esto forma parte de la mitología griega y no es otra cosa y no es más que un mito. No, no es más que un mito. Es más que un mito, perdón. No es solo un mito, quería decir. Amén. Entonces, se habla acerca de este lugar. Y este lugar hoy en día está vigente, mi amado hermano. ¿A dónde van las personas que mueren sin Cristo, que rechazan la gracia, que rechazan la misericordia de Dios? ¿A dónde cree que van a dar? Al Hades, Seol, lugar de los muertos. Que no es un lugar de paz, de regocijo, de felicidad, de gozo. ¿Es un lugar de qué? De tormento. Es un lugar de tormento. Allí es donde van las personas que rechazan la gracia de Dios. Allí van aquellos que tuvieron la oportunidad, ¿sabe? Porque muchos de los que forman parte de la iglesia o formaron parte de la iglesia fueron a templar allá. Porque no solo el hecho, y yo te digo algo, y por qué, mire, ¿cuál es el propósito de esto, pastor? ¿Por qué nos quiere mandar asustados para la casa? Voy a tener pesadillas esta noche, Señor.
Es para que tú tomes conciencia, iglesia. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas? Es para que tomes conciencia. Esto, créeme, hace más provecho en tu vida que un mensaje con las siete estrategias para el éxito. Esto es más provechoso, porque esto te va a alertar y te va a activar de manera de que tú te consagres, porque determina mucho de cómo vives tu vida, a dónde va a terminar tu alma, si en este lugar o en la presencia de Dios. Porque, oye, cuando la persona está allí en el Seol, ni por muchos rezos no sale de allí. Ni porque pague el rescate, ni porque se pague miles de indulgencias, no sale de allí. No hay manera, ni con 1000 misas sale de allí. El que está allí va a salir algún día, claro que sí, pero sale de ahí para el infierno y de eso te voy a comentar ahorita. O sea que ahí sí en pocas palabras, el que sale de ahí sale de Guatemala para Guatepeor. ¿Oyó? No es un juego. Oiga, usted se imagina y solo póngase a pensar esto. Porque aquí debe inquietarnos algo. ¿Por qué habla acerca de los hijos del reino? ¿Por qué habla acerca de los... Oiga, pero ¿cómo así? ¿Cuáles los hijos del reino de Dios? O sea que ninguno entonces es salvo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si los hijos del reino también se van para el infierno. Somos salvos por gracia, ¿sabe? Pero después de que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos demanda que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces, una persona puede vivir en la iglesia 20 años, 30 años, he escuchado de ellos, pero no se consagran a Cristo, no se convierten realmente y solo viven una vida religiosa, que piensan que por ir cada domingo a la iglesia, con eso ya ganaron la entrada al reino de los cielos. Hay muchos que viven de una manera hipócrita, oiga bien, y es una vida con una vida espiritual hipócrita. Delante de unos se muestran santos, pero Dios conoce el corazón y sabe quién realmente vive en santidad o no. Aparentar delante de los hombres, sabes, facilito. Venir a la iglesia, levantar las manos, cantar aleluya. Hermanito, Dios lo bendiga. ¿Cómo está en victoria? Amén, gloria a Dios. Pero resulta que sale de la iglesia, sigue fornicando. Si no dice, si no puede decir amén, diga al menos ay, ay, ay. En vicios, en borracheras, en mentiras, en hurtos, en engaños. ¿De qué te sirve venir a la iglesia? Se me salió el pastuso. Para que no se duerma. Oiga, ¿de qué te sirve venir a la iglesia si tu vida no cambia y sigues en el pecado del cual Dios ya ha estado exhortando y te ha estado redarguyendo y te ha estado diciendo por una y otra vez, pero tú te haces como si no fuera contigo, tú te haces el de la oreja mocha, tú te haces, no, eso es como eso, no. Oiga, le hablan, no es que eso es para usted. ¿Cuándo vas a corregir tu vida? No juegues con fuego, porque la paga del pecado es muerte. Por eso habla de los hijos del reino, de aquellos que tuvieron la oportunidad, oye, la oportunidad de ser salvos, pero menospreciaron la gracia de Dios y siguieron en su pecado. Siguieron en su pecado. Y Dios es un Dios justo, créeme, pero no indulgente. Él es justo, pero no indulgente.
porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, la obediencia le corresponde ¿a quién? Diga usted, a mí, a mí. Si Dios me dice que no fornique, no fornicaré más. ¿Cuántos dicen amén? Deje de pecar de esa manera. Tienes el conocimiento de Dios, oye bien. Y espero que no haya niños presentes, pero tienes relaciones íntimas con la persona con la que no te has casado. Hacemos las cosas al revés. Fornicamos, después nos casamos. ¿Sabe cuál es el pensamiento? Intentemos por un tiempo y vemos si funciona, pues ahí sí nos casamos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y tú conoces la verdad? Y si yo como pastor no te lo digo, entonces no voy a mirar a nadie para que no se sienta aludido. Pero si no te lo digo yo, ¿quién? Tu mejor amigo no te lo va a decir, seguro. Si no conoce a Cristo, no te lo dice. Si conoce a Cristo, te lo dice. El que te ama, te lo dice. Yo no quiero que te vayas para el infierno. Yo tengo que dar cuentas por ti. Y yo quisiera encontrármelos a todos en el cielo. A todos. Decirle, Señor, mire, estas son mis gavillas, Señor, mire. A toditos aquí, todos los que hay aquí están. ¿Sí? ¿Pero de quién depende? ¿Por qué habla de los hijos del reino? Porque estás aquí sentado y has escuchado a Cristo. Has escuchado hablar de su palabra. ¿Por qué habla de los hijos del reino? Porque tú dijiste, yo te entrego mi vida, Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero no todo se basa, oye bien, no todo no es solo hacer una oración de fe. Qué fácil fuera entonces. Hacemos una oración de fe y seguimos pecando. No, pues qué fácil. No es que como ya le entregó su corazón a Cristo. Es que, escucha uno esto escucha uno a veces. Es que él hizo la decisión de fe. Y lo mataron en medio de un asalto. Se murió en medio de una borrachera. No, pero es que él hizo la decisión de fe. Créame, le sirvió de harto, si no cambió. Le sirvió hartísimo. Y allá en el Seol, oiga, uno de los más grandes lamentos es el haber perdido la oportunidad. ¿Yo qué hice? Yo escuché al pastor. Yo escuché la voz de Dios que me lo dijo también a mi corazón. Deja ese pecado. Y yo no lo dejé. Heme aquí. ¿Quién podrá defenderme? Nadie. Porque si el Chapulín Colorado no se arrepintió, allá también está. ¿Qué vas a hacer con esta información? Por eso te digo yo, es necesario que tú sepas esto. No juegues con el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Mm? ¿Se imagina, por ejemplo, hablábamos en la clase de servidores de aquellos que son de piedra de tropiezo para otros? ¿Y sabe qué dice el Señor? Que aquellas personas que hacen caer a otro en pecado, que hacen a otro desviar del camino de la fe, ¿sabe qué dice el Señor? Que es mejor que se ate una piedra de molino en el cuello que pesaba como 400 kilos, casi media tonelada, y que se eche al fondo del mar. Antes que hacer caer a uno de mis pequeñitos. Y usted se imagina a 12, porque vamos a tener conciencia o no. ¿Usted qué opina? Aquí vea usted a un rico siendo atormentado, razonando con mucha lucidez. Padre Abraham, ¿qué hago con mis hermanos para que no vengan aquí? O sea que hay total raciocinio y lucidez. Porque eso no está en tu cerebro físico, eso no está acá en tu parte ósea o muscular. No, el raciocinio del ser humano está ¿en dónde? En el alma. Y esa no muere. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cierto? Entonces te imaginas, si te planteo esta escena, te imaginas si tú, teniendo el conocimiento de Dios, incitaste a otro a pecar y los dos cayeron al Seol. ¿Te imaginas la recriminación? ¿Por qué cree que se escucha o se dice del crujir de dientes?
el enojo de la persona quien fue víctima del tropiezo de uno que se dijo ser cristiano. Ay, tampoco sea tan religioso usted, camine, que eso, por eso el pastor no nos está viendo. Camine. Una vez al año no hace daño, preciso ese día y murió. Tan de malas, ¿no? Preciso el día que decidió descarriarse, ese día se murió. Uno al año no hace daño, se descarrió. Iban los dos en la moto, se murieron. Y se despertaron en el Seol. ¡Ay, usted me dijo! Usted me dijo que lo hiciéramos. Ahora henos aquí. Porque se va a tener conciencia. Y se imagina Oiga, usted solo póngase a pensar de aquellos falsos maestros que extravían a muchos con doctrinas de demonios, cuando se encuentre allá abajo con todas aquellas personas que hizo desviar. Si encuentran piedras, créame que lo rematan otra vez. Pero entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Vas a seguir jugando a ser cristiano? ¿Vas a seguir jugando con fuego pensando de que no te vas a quemar? Sabiendo que tienes el conocimiento. Porque hay un lugar de tormento, ¿cierto? Entonces, en medio de este lugar de tormento estaba el seno de Abraham. ¿Qué pasó con este seno de Abraham? Efesios capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo cual dice, y habla el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, subiendo a lo alto. O sea, si dice que subió es porque estaba abajo, ¿cierto? Vamos a ver qué tan abajo y qué tan arriba. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y aquí pregunta, ¿y eso que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, ¿cierto? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo estuvo en aquel lugar, y cuando dice que llevó consigo la cautividad o llevó cautiva la cautividad, fue a rescatar a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham, aquellos justos que estaban en el seno de Abraham. Por eso el seno de Abraham ya no se encuentra allí. Después de la resurrección de Cristo ya no está ahí. Pero sí sigue vigente el lugar de tormento, como también sigue vigente el otro lugar del cual estábamos hablando, de el Tártaro. Amén. Ahora, pero quiero que miremos la diferenciación, Apocalipsis capítulo 20, entre el Seol y el infierno. Y vi un ángel que descendía desde el cielo con la llave del ¿qué? Que es del que vamos a hablar, que se llama el Tártaro. Esto es tremendo, mi amado hermano, porque muchos de los que están allí están reservados para el tiempo de la gran tribulación. ¿Lo tiene claro? Entonces dice que hay vi un ángel que descendió del cielo con una llave o con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esa será la prisión de Satanás. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Allí va a ser encadenado él antes de ser enviado para el infierno.
y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. A ver. Listo. Ahora sí, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 9. Ahí atrásito. Y mire, esto lo va a hacer estremecer a usted si le interesa la escatología bíblica. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Lo acabamos de leer? El mismo ángel. Estrella, ángel, ángel o estrella son lo mismo. ¿Amén? Y abrió el pozo del abismo. ¿El pozo del abismo es cuál? El tártaro. ¿Dónde están los espíritus que no guardaron su dignidad? Ahorita leemos ese texto, ¿cierto? Y fueron escarcelados allí. Aquellos que, según la mitología griega, se los conoce como los titanes. Nosotros en la teología cristiana los llamamos como los nefilim, los eh, ángeles caídos. Ah, no, estoy cometiendo un error, perdóneme. Los nefilim fueron los gigantes, perdón. Los gigantes que salieron como resultado de la mezcla entre ángeles y humanos. Estos son ángeles caídos. Bueno, pero en la mitología, es que me confundí porque estaba leyendo acerca de la mitología griega y la mitología griega los llama a los espíritus encarcelados como los titanes, ¿cierto? Entonces abrió el pozo del abismo y mire, póngale atención a esto. Y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron ¿qué? Langostas, que son demonios, espíritus encarcelados que están en el tártaros. Y esto es como castigo de parte de Dios para una humanidad rebelde y apóstata que no aceptó la gracia y la misericordia de Dios. Y este tiempo se aproxima. O sea, esto está prontico a acontecer. Bueno, y salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los aspectos de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, ¿sí? Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros y caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión o destructor. Amén. Qué tremendo esto. Y vaya conmigo allá a Primera de Pedro 3:18. ¿Está aprendiendo algo, mi hermano?
Bueno, debe ser la segunda porque la primera no es. Segunda, busquemos la segunda. Ah, no, no está, la anoté mal. Bueno, les ofrezco disculpas porque no, la cita no es la que yo estaba buscando. No, no, anoté mal la cita porque no la encuentro. Pero busquémosla en Judas. En Judas. A ver, en Judas sí está porque esa sí tiene un solo capítulo, entonces esa es más fácil. En el 6, versículo 6. Habla y dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pues las prisiones eternas son el Tártaros, donde están aquellos ángeles que se rebelaron, de aquellos que habla también en Apocalipsis capítulo 12. Amén. Ese es ese lugar. Y créame que todos aquellos que están allí encarcelados van a subir a atormentar a los hombres. No se quede usted a experimentarlo. ¿Nos vamos con Cristo? Amén. ¿Cierto? Dele un aplauso al Señor. Porque es que yo te digo algo, amada iglesia, nosotros estamos a tiempo, a tiempo, a tiempo de corregir todas aquellas cosas que se están haciendo mal. Aquellas cosas que Dios ha redarguido en tu corazón. ¿Por qué? Porque es que lo que Dios quiere es que no experimentes esto. Que vuelvo y te digo, no lo conozcas sino solo de a oídas. Oiga, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y usted haga los correctivos necesarios. No sea que teniendo el conocimiento de la verdad, por desobediente y necio. ¿Cierto? Por eso llegue a su casa pronto y propóngale matrimonio a su cónyuge con el que vive. Si no se ha casado todavía, sea salvo de la ira venidera por causa de fornicación y adulterio. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor. Estamos atentos. Bueno, y ahora sí, por último, el infierno. Ya con eso te cerramos. Entonces tenemos claro, ¿cierto? Los conceptos. Amén. El Seol es uno. En el Seúl se encuentra el Tártaros, ¿cierto? Lugar de demonios. En el Seol están las personas que no aceptaron a Cristo, que rechazaron la gracia, que quisieron morir en incredulidad. Y acá en Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11, si quiere, leemos, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Usted está escrito en él? Amén. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces preste la atención a lo que dice el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, ¿y quién más? El Hades. O sea, los muertos que están en el Hades van a recibir cuerpos para presentarse delante del juicio del gran trono blanco, para ser enviados a su condena definitiva, que es en el infierno por siempre, jamás. O sea, es como, siempre lo he descrito de esta forma. En este momento ellos están en la URI. Salen de allí para presentarse delante del juez, para ser enviados
para la modelo. ¿Cierto? Ojalá la modelo fuera así. ¿Lo entendió? Más gráfico para donde, ¿cierto? Entonces el Hades entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahí es donde el Señor va a preguntar, a ti se te predicó, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuviste asistiendo a la iglesia, Juanito Pérez? Ojalá ninguno se llame así, de los que estamos aquí. ¿Cuánto tiempo llevaste asistiendo a la iglesia? ¿Cuántas veces? Y no creíste. Y no pensaste que esto era mentira. Y no pensaste que esto era verdad, perdón. Se me cruzan los cables a ratos. ¿Sí? Pero te imaginas verte confrontado delante del Rey Supremo, sabiendo de que tuviste la posibilidad y fuiste hijo del reino y simplemente lo desechaste por ir detrás de tus pasiones, por ir detrás de tus deseos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? He escuchado yo, oiga, insensateces tales, si es necesario irme al infierno por él, me voy. Lo he escuchado de personas que llevan mucho tiempo en la iglesia. Por eso le digo que de los hijos del reino compadecerán aquí, sabiendo que tuvieron la oportunidad de más bien haber estado en el tribunal de Cristo, compadeciendo para recibir galardón. Y qué triste es. Imagínense, si le entristece a uno como pastor, imagínense cómo no le entristecerá a Cristo. Escuchar una necedad como esa. Ciega en su pecado la persona, hombre, mujer, ciego en su pecado. ¿Y cuántas veces el Señor le ha dicho, deja ese pecado, ese tipo, esa tipa no te conviene? Y escuchar decir, pues si me toca irme al infierno por él y con él, me voy. Que Dios le ayude porque todavía hay tiempo de arrepentimiento. Y en medio, cuando el Señor venga a, la iglesia, a recoger a su pueblo en el rapto, muchos de los que escucharon simplemente verán que el suceso aconteció y se quedaron. Se quedaron. Por eso estemos atentos como las 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. No de las que cabecean. No de las que, mire, no de los que ya en el culto yo. Desde acá los veo. Un día esto voy a poner una lista ya en la cartelera. Los que se duermen, para que no se vuelvan a dormir, ¿no? Y les pongo la foto durmiendo. Eso algunos, uno predicando. De estos temas, yo, créame, yo estuviera consagrado allá en el lugar suyo. ¿Ves? Yo estuviera consagrado allá, ¿sí? Señor, perdóname de todos mis pecados, Señor. Yo me caso, pastor, yo me caso, Señor, yo me caso. Señor. Ya dejo de pecar. Pero ve uno desde acá, con los ojos blancos ahí, lo que medio se puede ver porque tiene los ojos a media persiana. ¿Tengo razón o no? Si yo los veo, yo no digo mentira, yo desde acá los veo. Mire, un día de estos voy a dejar de predicar y me voy a ir para mi apartamento y todo va a ser por culpa del que se durmió. ¿Oyó? De verdad, mire, un día de estos de verdad me voy a ir en medio del culto y que Dios me perdone. Pero en medio de un tema tan importante como este, el cual habla acerca del destino de aquellos que no quieren obedecer. Y su merced,
tómese algo antes de entrar, por el amor de Dios. Si no sufre del corazón, un Vive 100, alguna cosa que... Hágase algo, hermano, que no se duerma. Aquí yo creo que el Señor debió haber hecho otro versículo que más no se duerma, más tenga vida eterna. Yo creo que eso le pasó a las vírgenes, de verdad. Se durmieron, las trasquilaron y se quedaron. Las 5, porque fueron 5, fueron sabias. Esas entraron. Amén. ¿Qué va a hacer usted con esto que recibió hoy? ¿Se va a consagrar, hermano? Abra los ojos. Literalmente hablando, abra los ojos. Amén. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, llámese Gehenna o infierno. Ahorita no hay nadie en el infierno. Ahorita están en el Seol. Amén. Pero dice aquí, pero es que eso fue solo hecho para Satanás, para el falso profeta, para el anticristo, para la bestia. No, aquí dice, para el que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué cree que decimos nosotros, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí? ¿De quién depende que ese nombre sea borrado? De usted y de mí, mi amado hermano. Porque Dios lo quiere, ahí dejó tu renglón, ahí lo tiene. Y no quiere que lo ocupe otro, es tuyo. De ti depende, de ti depende, de ti depende. Mira, no hay nada en este mundo que valga la pena a cambio de la salvación. No hay nada. Ni el amor de una mujer, ni el amor de un hombre, ni la plata. Mira, nada de eso, en lo absoluto. Nada. Gente que se aferra a sus bienes materiales por no corregir su vida. Yo prefiero, créame, ¿a dónde ha visto usted un trasteo, un entierro con trasteo? En las bóvedas y en los huecos de las tumbas no cabe sino el ataúd. No le echan nada más. Allá no cabe el carro, ahí no cabe la casa, ahí no cabe la plata, no se la echan tampoco, se quedan peleando los familiares por eso. ¿A qué se aferra? Decíamos en el grupo del viernes en la noche, ¿a qué estás aferrado tú de este mundo, en esta vida, que no te permite caminar hacia Cristo? Yo te doy un consejo. Si la persona que tienes a tu lado es la piedra de tropiezo y no se quiere convertir a Cristo, oye, no te condenes con él, con ella. Vas a pasar tu vida en el infierno por un necio o necia que no quiere caminar con Cristo y que quiere vivir su vida en pecado y te lleva a ti a pecar con él. La salvación es individual. Allá no va a llamar grupitos el Señor a la hora del juicio. Vengan ustedes dos que eran parejita ya. Venga usted. Ustedes dositos, venga. Porque ¿sabe qué vamos a hacer? Lo de Adán y Eva. Es que fue... ¿Sí se acuerdan? Allá en el Génesis. Adán, ¿por qué comiste? La mujer que tú me diste me dio. O sea, la culpa fue mía. Sí. Y se fue a la mujer, ¿cierto? Y Eva, ¿por qué comió? La serpiente me engañó. La serpiente, pues como no tenía quien echarle la culpa. O sea, sí le tocó asumir. Pero todos tienen la culpa porque también los echó del paraíso. No te quedes tú fuera de, porque la puerta está abierta. Suelta ese pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y paz. Padre,
Te damos muchísimas gracias, Señor mi Dios. Ore, por favor. Póngase en pie e incline su rostro. Este tema es serio. Reflexione y pídale al Señor que le ayude. Por alguna razón, mire, por alguna razón usted escuchó esta enseñanza. Por alguna razón el Señor me la dio. Por alguna razón. Padre, dura palabra has dado, Señor mío. Pero tú eres un Dios que nos ama y porque nos ama nos habla la verdad, Señor, sin tapujos, sin esconder nada, Señor. La verdad desnuda, Señor mío, para hablar a nuestras conciencias. Tú conoces el estado de tu pueblo, Señor, cómo vive cada persona. ¿Para quién es esta palabra, Señor? Porque hay quienes, Señor mi Dios, la recibirán con paz, porque están tranquilos, porque viven en santidad, porque viven en consagración, porque viven en obediencia. Y el que nada debe, nada teme. Pero aquel, Señor mi Dios, a quien tú le has venido hablando, a quien le has venido redarguyendo, a quien le has venido exhortando. La persona que está en pecado, Señor mi Dios, tiene el peso de la culpa. Pero muchas veces se acostumbra a ello y vive así por mucho tiempo. El pecado forma callo, Señor mi Dios, encallece, endurece el corazón. Por eso muchos, sin darse cuenta, Padre, van en un camino desenfrenado, en una carrera hacia el infierno. Pero tú tienes que confrontar, Padre, tienes que hablar para que la gente comprenda, entienda y no se condenen, no se pierdan, sino que tengan la vida eterna, que valga de verdad el que hayan dedicado tiempo y vida para estar en la iglesia. Porque qué triste, Señor, para aquella persona que haya estado años en una congregación y después de su muerte y recobre la conciencia esté en el Seol, Señor, lamentándose por no haber atendido, lamentándose por no haber obedecido, lamentándose por lo que pudo haber hecho y no hizo, Señor. Ni por más indulgencias que paguen saldrán de allí, ni por más que le recen sus familiares saldrán de allí, ni por más misas ocultos que se hiciesen, nunca saldrían de allí, Señor. Y lo peor es que, Padre, después de este lugar se tendrían que presentar en audiencia delante de ti, Padre, en aquel juicio del gran trono blanco, para saber de que pasan la eternidad en una condena perpetua, Señor. Pero hoy estamos a tiempo. Hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de gracia, hoy es día de salvación. Por eso, si tú quieres entregar tu vida a Cristo y quieres ser salvo de la ira venidera, puedes venir aquí al frente. Puedes entregar tu vida a Cristo. Yo te quiero guiar a una oración para que tu vida cambie. ¿Hay algún valiente hoy que quiere entregar su vida a Cristo? De los que escucharon la palabra el día de hoy, hay quien quiere decir, yo quiero heredar vida eterna. Te felicito, joven. Es una buena decisión. Tu alma es valiosa para Cristo, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario pensando en ti, llorando por ti, sufriendo por ti. En cada llanto, en cada sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es tu nombre, joven? Pensaba en Ricardo. Pensaba en ti, mi niña. Y decía, por ellos lo hago. Lo valen.
Quiero que cuando yo esté en mi reino, ellos también estén conmigo allí. Y hoy toman la mejor decisión. Y cierren sus ojitos allí donde están. Y van a repetir después de mí. Eso es fe, joven. Eso es fe, Ricardo. Eso es fe. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra que he oído hoy. De verdad ha llegado a mi corazón. Por eso estoy aquí enfrente, reconociendo mis pecados, mi maldad, pidiéndote que me perdones por todo lo malo que yo he hecho hasta hoy. Me arrepiento. Ahora yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Tómame de la mano. Enséñame a vivir. Cuando llegue el momento, yo quiero compartir mi eternidad contigo. Gracias por tu salvación, la cual hoy recibo en Cristo Jesús. Amén y amén. Te doy gracias, Padre, por estos dos valientes que hoy han abierto su corazón, Señor. O tú has abierto su corazón mejor para que Cristo halle morada en ellos, mi Rey. Sé que sus vidas cambiarán, que desde hoy ellos serán diferentes, mi Rey. Séllalos con tu espíritu, Señor. Ahora son tuyos. Ahora son tuyos. Que te sigan, Señor. Que te obedezcan. Que vivan para ti, Señor. Que tus ángeles les rodeen, les guarden y les protejan. Y que ahora, Señor mío, se adhieran a tu pueblo, a tu iglesia, para que sigan aprendiendo de tu palabra y tú los ayudes en su crecimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Bienvenido. Bienvenida. De razón que dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Le damos gracias al Señor. Tome asiento. Nos despedimos de nuestra amable audiencia, de aquellos que siempre mantienen pendientes de la página en Facebook y ahora también en nuestro canal de YouTube Torrefuerte Emanuel. Así es el nombre de nuestras páginas. Así que Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo fin de semana. Que estén muy bien. Bendiciones. Y vamos, mis